Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una edición más de Ciencia Pa' Vos, un espacio de la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Emprendimiento. Hoy vamos a hablar de inteligencia artificial en la investigación. Eso que suena muy complejo, vamos a tratar de desmitificarlo y para ello vamos a conversar con 3 expertos y voy rápidamente con ellos. Profesor David Fernando Ramírez, muy buenos días. Muy buenos días, José Julián. Gracias por tenerme aquí, gracias por la invitación. No, a ustedes siempre por acompañarnos en estos espacios y por salirnos un poquitico de laboratorio. Con todo gusto. Profesora Sandra, ¿cómo está? Sandra Patricia, bienvenida también a este espacio. Quisiera que comentáramos con usted algunas cuestiones desde la academia, desde la docencia, pero también desde la investigación. Claro que sí, José, muy buenos días. Es un espacio muy interesante para que podamos aportar y reconocer muchísimos temas en los que estamos trabajando. Gracias por este espacio. No, a usted por asistir. Y profesor Jesús López, para nosotros es un gusto tenerlo como experto en estos temas, un viejo conocido, ya nos hemos encontrado en otros espacios, además tuvimos la oportunidad de editar un libro también con temas de IA, así que vamos a tratar de sacar provecho de todos sus conocimientos. Buenos días, gracias por la invitación, José Julián. Para mí fue un honor y un gusto compartir estos espacios, más aún estos temas tan relevantes como la inteligencia artificial y tratar de, como mencionabas, desmitificar y alfabetizar y socializar toda esa tecnología, pues que es muy importante que las personas la conozcan. Así es. Para empezar quisiera que hiciéramos una reflexión que a mí no me deja tan tranquilo cuando la gente la responde en diferentes podcasts o en diferentes espacios. ¿Estamos realmente tranquilos? ¿Ustedes duermen tranquilos como investigadores, como profesores, con la inteligencia artificial? Profe David. Bueno, es una pregunta interesante, es una pregunta que se repite cada vez que en la historia aparece una nueva tecnología. Esta pregunta con total seguridad ocurrió cuando nos llegó Internet, ocurrió cuando desfiló por primera vez la electrónica digital, ocurrió con el advenimiento de la era atómica y seguramente ocurrió cuando la humanidad inventó el lápiz también, por dar un ejemplo. Sí. O la calculadora. O la calculadora. Realmente no me perturba, duermo tranquilo, porque pienso que como lo hemos hecho antes, iremos tanto acostumbrándonos a los nuevos usos, la herramienta cambiará con nosotros cambiaremos con la herramienta. De pronto decir herramienta es un poco osado porque a diferencia de todo lo demás, estrictamente hablando, no es una herramienta. Digamos que un lápiz, un televisor, un automóvil no se metían con el procesamiento de tu lenguaje natural, como si lo hace ahora la inteligencia artificial generativa. Nuestros televisores no generan textos, no generan imágenes, no tienen la capacidad de vislumbrarnos con una cosa nueva que no hayamos visto antes. Entonces, hablar de herramientas realmente es minimizar. Entonces, yo diría que estamos hablando de una entidad nueva, pero con la que seguramente vamos a tener una colaboración muy interesante que tendremos que reinventar. Ok. Uy, para empezar está eso. Profe Jesús, la misma pregunta. ¿Duerme tranquilo? ¿Usted no toma café? Entonces, como que le ayuda el hecho de no tomar café. ¿Está tranquilo con la IA? La verdad, si me los preguntas así de manera espontánea, yo diría que no. Digo porque yo he estado trabajando los temas de IA responsable, ética de la inteligencia artificial, y me doy cuenta que es una tecnología muy poderosa, pero como toda tecnología, el gran inconveniente no es que ella sea mala por sí mismo, sino el uso que se le da, y cada vez vemos casos de uso pues como no tan santos, ¿no? Es decir, tenemos problemas de sesgos en modelos de IA que afecta a las personas, es decir, hay personas que inclusive pierden oportunidades laborales o se discriminan por estos algoritmos de IA. Toda la avalancha de información que tenemos, es decir, hoy en día muchas veces es complicado saber si una información que te llega es real o falsa. Entonces yo creo que, como dice el profesor David, al final nos acostumbraremos, porque ya ha pasado
Harari en uno de sus libros tiene una frase que yo la uso inclusive en las presentaciones de unos cursos y él menciona que la humanidad ha sido como más lista en crear tecnologías que en saberlas usar de una manera adecuada, ¿no? Con la inteligencia artificial está pasando lo mismo, es decir, todavía no estamos acostumbrando a esta tecnología y mientras nos acostumbramos, creo que pues hay cierto nivel de intranquilidad que, pues, por lo que uno ve, ¿no? La desinformación, los sesgos, inclusive afectaciones en el mercado laboral y profesiones que están cambiando. Entonces, y todo sucede tan rápido, como el mismo Harari lo menciona, el gran problema no es que esto no ha sucedido antes, sino la velocidad, como sociedad podemos adaptarnos a estos cambios, ¿no? Entonces, como sociedad si hay un interrogante y bueno, esperemos que nos acostumbremos como lo hemos hecho con estas tecnologías, ¿no? Pero estamos en un punto, digámoslo así, como inflexión donde pueden pasar muchas cosas, la verdad. Si uno en este momento googlea investigador universitario, le aparece la imagen del laboratorio, un señor o una señora, cada vez más señoras afortunadamente, con bata blanca, con un loguito aquí, con de pronto instrumentos, ¿no? Esa es la imagen que tenemos del laboratorio y todavía la tiene Google. ¿Será que ha cambiado un poco, está desafiando la idea tradicional que tenemos del investigador? Antes de ir con Sandra, ¿ha cambiado la IA esa imagen que tenemos del investigador? De bata blanca, de laboratorio, ¿se puede hacer ahora cómo? Bueno, antes de la llegada de la IA, ya esa imagen se venía transformando, mucho antes. Esa imagen del investigador aislado en su laboratorio con la bata blanca, que nos recuerda más bien un laboratorio de química, eso ya no va desde hace rato. O sea, básicamente el trabajo de investigación, incluso en los mismos inicios del siglo XX, ya era un trabajo primero colaborativo, un trabajo de equipos. Entonces, digamos que la persona en solitario, con su bata blanca en el laboratorio, con nadie más al lado, esa imagen todavía no entiendo cómo persiste aún. Sí, y la voy a buscar, profe. Claro, dale. Y eso en lo que toca pues a la soledad del laboratorio, eso no se registra. El trabajo en laboratorio es colaborativo. Y en lo que toca a tu pregunta específica, pues claro que ya la IA entra como una inteligencia colaborativa, ¿no? Y como inteligencia colaborativa, sí, ahí lo tienes. Es una de las imágenes más persistentes. Sí. Pero mira, perdón, pero precisamente lo que acaba de hacer José Julián es mostrar los sesgos que tienen estos modelos de inteligencia artificial. Es decir, hay parte de lo que mencionamos, es decir, entonces hay unos estereotipos y prototipos que se mezclan y van a estos modelos y siguen siendo replicados. Y lo replican. Antes la IA, en vez de ayudarnos a quitar como esos estereotipos, los empieza a reforzar. Sí, aquí hay un asunto que lo mencionaba el profe Jesús, y es que ciertos sesgos se mantienen, ciertos incluso prejuicios se fortalecen. Y entonces es como cuando googleas, dame una imagen, créame, una imagen de un investigador. Lo más probable es que salga un señor canoso, ¿no? Y usualmente blanco caucásico. Uh-huh. Y pues obviamente el mundo se ha diversificado mucho. El profe. Pero el blanco caucásico sí se los Jesús está calificando. Y bueno, te mencionaba lo de la inteligencia colaborativa. Básicamente la IA llega como un colaborador en los procesos de investigación. Entonces, en lo que toca a investigación científica, la IA está dándonos unos espacios fabulosos porque nos permite, primero, evitar las tareas repetitivas. Segundo, acceder a unos volúmenes muchísimo mayores de información. Y, por supuesto, colabora también en la interpretación de los materiales que tendríamos que leer, ¿cierto? Okay. Entonces, en eso, digamos que hemos tenido una ampliación de nuestras capacidades, okay, pero en términos de colaboración todavía. Ok. Sandra Patricia, yo veo que el profesor Sotelo Jesús se emociona, el profesor David Fernando se emociona, usted, profesora, se emociona. Y ¿será que los chicos, esta emoción que se produce en los laboratorios también se produce en los distintos escenarios de aprendizaje? Para no hablar de aula, pero si tuviéramos que centrar a hablarnos de aula, pero no hablemos de aula. ¿También hay esta emoción en otros espacios que no son los laboratorios cuando se habla de ella?
Pues te cuento que, digamos, desde la perspectiva de nuestro programa de Ingeniería de Datos e Inteligencia Artificial, totalmente. O sea, esa emoción se siente, ¿sí? Los estudiantes llegan ávidos de aprender, de información, ¿cierto? Y llegan también inmersos en un contexto donde están hiperconectados. Eso sí es seguro, esas son las generaciones que están llegando desde hace varios años. Y bueno, hablando en términos de aula, por supuesto que los docentes tenemos unos retos bastante grandes, tratando de motivar en el uso de la IA, pues para no mencionar herramientas, porque el profe dice, no es una herramienta, ¿cierto? Ya vamos organizando aquí las ideas en el uso de la inteligencia artificial, ¿sí? De estas aplicaciones que ellos ya están usando desde el colegio, ¿sí? Y se motivan cada vez más a usarlas en el aula, ¿sí? Eso es una realidad, ¿sí? A veces, pues los docentes seguimos con las ideas tradicionales de que, bueno, en el aula es un espacio donde el docente va... No, aquí en este espacio es colaborativo. Aquí todos aportamos, los estudiantes, a través del uso de inteligencia artificial, involucran muchos más aportes, ¿cierto? Se emocionan, ¿sí? Y también hay trayectorias que pueden ellos empezar a trabajar desde los semilleros de investigación, donde totalmente hacen uso de inteligencia artificial para potenciar su trabajo. Como nos decía el profe David, es muy importante que la usemos como herramienta, como un acompañamiento, como un asistente, porque definitivamente hay que enfocarnos en lo que, en lo que sí le debemos meter mente, por así decirlo, una mente pues humana. Una mente humana, pero también, han habido un poco de retos en la interpretación de lo que nos genera la inteligencia artificial. Eso creo que el profe Jesús lo empezó también a comentar, hablar de sesgos, ¿sí? Y los estudiantes llegan a estos espacios de aprendizaje donde de pronto ellos no tienen esa referencia de que lo que te está generando la inteligencia artificial, pues no es la última palabra, ¿cierto? Tienes que, hacer una reflexión de manera crítica, ¿sí? Y en la construcción de este perfil profesional, pues sí tratamos de que los estudiantes utilicen, se inspiren, ¿sí? A través de la inteligencia artificial, pero también la utilicen de manera crítica. No lleve el celular a clase, este ejercicio sin calculadora. Yo complementaría lo que dice la profe Sandra, porque hoy en día la motivación y el interés y la emoción por estos temas es general, ¿no? Es decir, tanto en estos ambientes o en estos programas de pregrado como en posgrado. Lo digo porque si hablamos por números, y no solamente aquí en la universidad, en otras universidades, los programas académicos que más están, digámoslo así, teniendo el interés de los estudiantes en general, son programas que tienen que ver con inteligencia artificial y ciencia de datos, ¿no? Entonces hay un interés general y eso, digámoslo así, es un punto a favor. Sin embargo, hay que empezar yo creo que desde la academia, lograr que estos estudiantes en realidad trasciendan lo que yo les digo a ellos en las clases. Ustedes no solamente tienen que ser usuarios de la IA, sino entenderla, es decir, un ingeniero de ciencia de datos e inteligencia artificial, un magíster, tiene que entender lo que hay por detrás, y eso es parte también del reto como academia, ¿no? Poder crear esa masa crítica alrededor de inteligencia artificial para que la podamos usar en nuestro entorno de una manera, digámoslo así, más adecuada y para resolver los problemas de nuestro entorno. Profe, les propongo que dejemos ese tema en punta que me interesa que lo abordemos más adelantico, el tema de la formación. Permítanme que me meta un poco en la intimidad de sus laboratorios, ¿sí? ¿Cómo ha cambiado su manera de hacer ciencia en su laboratorio, profe, a partir de la IA generativa? Bueno, pienso que fundamentalmente en dos frentes bien definidos. Por un lado, en lo que toca a la búsqueda de materiales o de producción o de publicaciones conectadas con el trabajo que uno está realizando, la IA nos trae todo ese acervo, ese conocimiento con unos tiempos que antes pues, eran complicados. En este momento tú ya tienes unos algoritmos que van mucho más rápido a conseguir lo que tienes. Ya los teníamos antes de llegar a la IA generativa, ¿cierto? Ya los teníamos. Solamente que ahora son más finos. Es exactamente lo mismo que ocurre con redes sociales y los algoritmos que te permiten llegar a los temas que te interesan, a los temas a los que acudes con frecuencia. En ciencia es lo mismo. O sea, en la medida en que uno tiene unos propósitos
un campo de trabajo muy definido, la IA te ayuda a conectarte con lo que se ha producido en esos campos de una manera más eficiente. Bueno, eso por un lado. En lo que toca también a la producción misma de textos, en lo que toca a plasmar ya en papel y tinta, como decimos coloquialmente, los resultados, tú puedes tener la ayuda, ahora sí, de la IA generativa en completar, digamos, artículos de una manera mucho más precisa, especialmente cuando se trata de usar una lengua que no es tu lengua materna. ¿Listo? Usualmente en ciencia y en tecnología, pues el inglés es la lengua dominante. Publicas en revistas internacionales, debes hacerlo en inglés. Y la IA generativa te ayuda muchísimo a plasmar tus ideas, a plasmar tus resultados, a plasmar tus métodos, esas descripciones, esa narrativa de una manera clara en el lenguaje que no es tu primera lengua. Entonces acudes a la IA para decir, mira, esto es lo que tengo, ayúdamelo a plasmar en un texto. Por supuesto que tiene que venir el filtro humano de lo que la IA te responde, porque no podemos operar de manera ciega diciendo lo que la IA produce, palabra de Dios, por decirlo así. No podemos operar de esa manera. Tiene que haber el filtro de la segunda y tercera lectura en donde tú dices, sí, apruebo lo que la IA produjo o no, hay que cambiar cosas. Y esto ocurre de manera permanente. Como también ocurre la alucinación, cuando solicitas listas de publicaciones conexas con lo que estás haciendo y resultan cosas que no existen. Y le pasó en estos días a uno de los secretarios de la administración Trump, al que está encargado de Les salud, pasan muchas cosas. Que nombró cosas que no existían, y todo por tener esa asistencia. Entonces también debe haber una ingeniería del prompt, por decirlo así, de la consigna que metes en tu asistente de IA para que se hagan bien las cosas y evitar eso. Bueno, y también están los asuntos de diseño, ¿no? Cuando decides, por ejemplo, en el caso mío, diseñar redes neuronales biológicamente inspiradas, la IA también te da una ayuda, ¿no? En este caso, pues uno debe tomar la delantera porque eres el que está produciendo la conexión entre estructura, dinámica y función, pero la IA también te ayuda a refinar esas ideas. Entonces, en mi campo, como decía hace un rato, lo tomamos como un elemento en colaboración. Muy bien, profe. Profesor Jesús, en el caso específico suyo, ¿qué casos destaca, por ejemplo, en el sector energético con uso de IA? Hoy en día la inteligencia artificial pues, es una tecnología muy transversal, es decir, prácticamente no hay escenario en el cual no se pueda aplicar, ¿no? Yo he estado trabajándola en varios escenarios, con el grupo de investigación al cual pertenezco, que es Calgien. Tenemos varias aplicaciones y casos en la parte de energética, todo lo que tiene que ver con la misma eficiencia energética, mejorarlo con algoritmos de inteligencia artificial, modelos, por ejemplo, hoy en día, para predecir la demanda eléctrica alrededor de una región, también se usan algoritmos. De hecho, todas estas empresas distribuidoras y comercializadoras de energía usan algoritmos como para tratar de ver cómo están estos movimientos. Igual, también otros campos, no solamente la energía, también estoy trabajando mucho la parte de salud, también con un colega, específicamente con el profesor Wilfredo. Hemos estado trabajando unos temas muy interesantes y ahí también se ha abierto una puerta enorme de aplicaciones que se pueden hacer con inteligencia artificial en salud. Ahora estamos haciendo proyectos de análisis de movimiento con algoritmos de IA, con sensores inerciales, procesamientos hechos luego con inteligencia artificial. Bueno, de hecho, cada vez salen más ideas. A uno lo contactan personas por fuera que tienen ideas de aplicar inteligencia artificial. Entonces, es una tecnología muy transversal que hoy en día está impactando, pues la verdad, prácticamente cualquier campo de conocimiento. Y que nos permite además conectar como universidad con otros sectores, ¿no? Que eso es algo que claro, regularmente la gente piensa también en universidades y piensa en el ejercicio docencia, investigación. Justo quería complementar un poco lo que comentabas. Cuando hablamos de neurociencias y neurociencias computacionales, que es uno de mis campos principales de trabajo, hay una colaboración real entre los dos campos. O sea, en lo que toca a entender un poco más cómo trabaja, cómo funciona nuestro sistema nervioso central, la IA nos ha dado ayudas. El estudio, la investigación en inteligencia artificial nos ha brindado ayudas y de manera también recíproca. Lo que ocurre en neurociencias ha brindado muchísimas luces al desarrollo en inteligencia artificial. Te voy a citar solamente un ejemplo, son muchos. Hay una tríada de autores, Wolfram Schultz, Peter Dayan
Reed Montag, ellos trabajaron simultáneamente lo que llamamos hoy en día aprendizaje por reforzamiento, tanto desde el campo de las neurociencias como el campo de la inteligencia artificial. Y las colaboraciones iban en los dos sentidos. En la medida en que nuestros algoritmos en IA se desarrollaban, brindaban luces para mirar cómo estructuras reales como los ganglios basales en el sistema nervioso central, en el encéfalo particularmente, ayudaban al aprendizaje de maniobras motoras repetitivas. Y cómo desde las neurociencias y la interacción entre neocórtex y ganglios basales se ayudaba al mejoramiento de los algoritmos. Y en lo que toca en los últimos años a los trabajos en intersección entre inteligencia artificial generativa y neurociencias computacionales, pues abundan los ejemplos. Geoffrey Hinton, por ejemplo, en colaboración con Terry Zegnoski, en algún momento desarrollaron las redes que hoy llamamos máquinas de Boltzmann, que dieron luces acerca de cómo el pensamiento estocástico puede ayudar también a entender procesos cerebrales. Entonces, no solamente fue lo que comenté hace un rato, digamos, en términos como de mecánica, sino también en términos fundacionales en los dos campos. Y además, profe, que eso también vamos a hablar ahorita, la IA no nace a partir de ChatGPT, ¿no? Absolutamente. Porque esa es la idea, esa es la idea que tenemos. Y este espacio también me gustaría que nos inventemos una nueva palabra y es deschapitizar la inteligencia artificial, si les parece. Porque es que siempre que pensamos en inteligencia artificial, pensamos en ChatGPT, ¿no? Que es como Dios, pero que responde a través de texto, ¿no? Claro. Sí. Profesora Sandra, si uno piensa en inteligencia artificial, piensa necesariamente en datos. Y nos han dicho que los datos son el oro del siglo XXI. ¿Cómo hacemos para que estos chicos que están en formación y las personas que nos están viendo entendamos el manejo de esos datos a través de la inteligencia artificial generativa, pero que contribuya no a ampliar la inequidad, sino al contrario, que esto finalmente sea para todos y que todos podamos también beneficiarnos, pero también aportar de alguna manera con el tema específicamente de los datos? Bueno, pues tocas un punto súper importante y es que antes de utilizar la inteligencia artificial en unos procesos específicos, pues hay que contar con datos, sí, para entrenarla, sí, como acá nos contaban los profes, ¿cierto? Y evidentemente tenemos que tener unas fuentes, sí, que estén organizadas, ¿cierto? Fuentes de datos que estén organizadas, que estén limpios. Hay unos procesos iniciales que se realizan en todo el ciclo de vida de los datos, sí, para que nos puedan servir y de pronto minimicemos esas brechas de inequidad que puedan existir. ¿Sí? ¿Qué elementos, qué fuentes utilizo, qué datos, cómo llegan nuestros datos antes de ser procesados? ¿Sí? Por ejemplo, pensemos en datos en el área de la salud, en imágenes diagnósticas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, los utilizamos, ¿sí? Utilizamos IA para poder procesarlos de manera pues más rápida, veloz, ¿cierto? Más eficiente, ¿sí? Y qué resultados nos arrojan. Entonces, dependiendo también de ese proceso antes que vamos a hacer, de esa limpieza, esa transformación de los datos, pues podríamos tener unos resultados un poco más equitativos. También es muy importante que en los procesos de investigación estén diferentes puntos de vista de los investigadores, por supuesto, ¿cierto? Que los equipos de trabajo también hayan una colaboración con diferentes opiniones, ¿cierto? Para que también ayuden a que esos resultados finales en los procesos de investigación pues sean de pronto un poco más, qué sé yo, equitativos, como volviendo a utilizar la palabra. En ese sentido, mira que tú mencionabas algo al inicio, y es que todos aportamos de manera distinta y todos tenemos un bagaje, por supuesto, conocimiento, y en investigación ya cada vez más hay más mujeres de pronto, y en este entorno de ingeniería en el que estamos nosotros ahora, desde el cual trabajamos, pues cada vez más estamos impulsando a que más chicas también ingresen a este mundo de la ingeniería, se den y aporten desde la perspectiva que es distinta, por supuesto, y complementa el trabajo que han realizado en su mayor parte pues los hombres que se apuntan mucho más a estas carreras de ingeniería y a estos procesos de investigación. De acuerdo, profesora. ¿Se acuerdan que habíamos dejado el tema de la formación un poco en punta?
Si alguien nos estuviera viendo, un estudiante, un profesor, colega de ustedes universitario, un profesor de colegio, y le voy a hacer la pregunta para los tres y que la contestemos muy rápidamente. ¿Cómo creen que cambiará la formación de los estudiantes con vocación de investigación? Es decir, ya en un escenario en el que no estemos nosotros cuatro acá y haya unas nuevas personas, ¿qué creen que va a cambiar en ese escenario para los estudiantes con vocación de investigación? ¿Investigadores? Bueno, los cambios vienen ocurriendo desde hace rato. O sea, yo también quisiera hacer énfasis de que no es que tengamos cambios solo ahora. Los cambios son una presencia permanente. Es decir, la frase puede ser de perogrullo, puede ser una frase muy repetida, pero lo permanente es el cambio. No tenemos a lo largo de la historia una profesión que se haya quedado inmóvil o intereses o de la formación. propia investigación. Exactamente. Entonces los jóvenes que vienen ahora con interés en investigación tienen unos retos, como los han tenido antes, solamente que estos retos tienen otras demandas. La demanda más importante que en este momento se da es ser tan inteligente en el sentido humano como tu asistente de inteligencia artificial. Es decir, se trata de no tercerizar el pensamiento, de no tercerizar la creatividad, de no tercerizar la curiosidad, de no tercerizar el pensamiento crítico. Pensamiento crítico, creatividad, curiosidad. Esas tres Cs. Criticidad, por decirlo así, creatividad, curiosidad. Si eso se mantiene, y si el humano que venga dentro de 15, 20 o 40 años se mantiene en mantener esas tres Cs, podemos tener una colaboración, así sea que la inteligencia que venga sea la superinteligencia, la que algunos están en este momento especulando, ¿listo? O la inteligencia general. Los humanos vamos a tener un lugar y tendremos un lugar en tanto mantengamos curiosidad, creatividad y criticidad frente a lo que viene. O sea, mientras estemos en capacidad de dialogar, ¿listo? Porque se adviene, sí, pienso yo, un momento en el que con la inteligencia artificial que viene en desarrollo, pasaremos de uso a diálogo en ciertas tareas. Y lo estamos viviendo, ¿no? Sí, eso es. Sí, una profesión así. Profe. Sí, no, definitivamente creo que el reto para las personas, los muchachos que empiezan a trabajar en investigación con el uso de la herramienta de inteligencia artificial va a ser ese, como dice el profe David, es decir, desde uno como humano, ¿qué puede aportar en esos procesos, ¿no? Y obviamente se puede aportar mucho, ¿no? De hecho, hablando de frases repetitivas, esa frase, algunos dicen que le dijo a Einstein, yo no sé, porque a Einstein le atribuyó tantas frases que... Con seguridad fue la señora. Esa parece que sí la dijo, que la imaginación es más importante que el conocimiento, algo así. Sí, sí. Yo he divagado sobre esa frase porque para mí todos esos modelos de inteligencia artificial, en esencia, guardando pues las proporciones, es como una biblioteca, es decir, ahí tú puedes empaquetar todo el conocimiento que se ha escrito, inclusive estos modelos se alimentan de textos, básicamente, información escrita que llegan ahí, entonces el modelo al final lo que empaqueta es esa información y te permite dialogar con ella de una manera natural, ¿no? Ahí es donde viene el concepto de procesamiento de lenguaje natural, pero ahí está ese conocimiento, pero vos como humano tenés la imaginación, como dice David, la creatividad, ahí es donde tú puedes establecer ese plus que va a permitir que la ciencia en general, la investigación siga avanzando. De hecho, yo no sé, artículos que quizás hoy todavía se publican como los reviews, yo no sé si en un futuro tenga sentido hacer reviews porque cada ya todo vez lo menos, tenés ahí. Cada vez menos. Porque ya estos modelos ya y tienen además todo. no son valorados ya por... Muy poco. Entonces, yo digo ahora, es probable que ahorita ya se haga una línea editorial, ¿no? Ya no aceptamos artículos de revisión porque ya todo el conocimiento está ahí. Necesitamos dónde está el aporte del investigador y ahí viene, y yo cierro que y en toda profesión cada vez se va a hacer más importante esas competencias que llamamos blandas. Ahí donde vamos a poner digámoslo así, ese grano humano para interactuar con esta tecnología. Ya no es grano de arena, sino grano humano. A propósito de frases. Sí. Pero además, profesor, lo que usted dice de las revistas, sí, cada vez menos están valorándose en el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación los artículos de review. Pero hay algo, haciendo una conversación con profesores e investigadores de esta y otras universidades en la pasada Feria Internacional del Libro de Bogotá,
decían los profesores que en lo que más les ha servido la IA, en aquel momento, eso fue en abril, ya han pasado algunos meses, y en la IA eso es como mucho tiempo, decían que lo que más les había servido era para hacer marcos teóricos. Un marco teórico que antes se gastaban 3, 4 semanas, ahorita una revisión de marco teórico podía salir una semana para que la IA lo plantee. Profe. Mira, José, que estaba pensando en la pregunta, tú mencionabas, bueno, ¿cómo nos imaginamos que sea la investigación en unos años? Yo digo que enriquecida porque para mí he visto mucho movimiento y mucho interés de los estudiantes muy jóvenes en los semilleros de investigación, y eso me gusta mucho. Iniciar, bueno, igual ese también ha sido un trabajo muy interesante de los docentes que lideran estos semilleros, ¿cierto? Y te cuento que los estudiantes aportan tanto en el sentido de que, bueno, al menos pues desde nuestro perfil profesional, ellos hacen el manejo de los datos, ¿cierto? Gestionan, ¿sí? Y con las herramientas que tenemos en la actualidad, digamos que la proyección y el digerir esos datos se visualiza un poco más fácil. Hay muchas herramientas para que ellos puedan mostrarlo, ¿sí? Sin tanto de pronto, bueno, utilizando por supuesto estadística, haciendo el análisis, y de pronto los profes también han utilizado esas herramientas prácticas para visualizar, ¿sí? Digamos, para no entrar en detalles y en nombres más técnicos, pero también en este sentido se ha enriquecido la investigación. Yo pienso que se va a seguir enriqueciendo y que cada vez los estudiantes van a entrar motivados porque finalmente pues les gusta mucho trabajar en tecnología, con herramientas, y el aporte a la investigación yo pienso que va a seguir creciendo. Y por supuesto estoy de acuerdo con el profe Jesús. Bueno, miremos cuál es el aporte, sí, hagamos uso de estas herramientas, pero también tratemos de analizar esos resultados que estamos obteniendo para saber cuál es el impacto que tengo en el contexto en el que estoy trabajando. Ahí yo creo que el reto es grande. Me quedan 2 preguntitas, pero voy a filtrar una tercera, que es la que viene. Bueno, no los puedo dejar ir sin eso. ¿Cómo pasar, profe? Usted lo decía un poco ahorita con su lista de chequeo que hace ahorita, de los 3 aspectos, pero ¿cómo pasar de esa motivación, de esa obsesión, a la formación en IA? Porque claro, como la herramienta está dispuesta, como la herramienta va más rápido que la ley, como la herramienta va más rápido que cualquier cuestión que formal, no solamente en el ámbito universitario, sino en el ámbito social, ¿cómo hacer de pasar de esa obsesión por el uso de la IA a la formación en la IA? ¿No? Que esos son 2 cosas diferentes. José Julián, la pregunta es bastante interesante y relevante, es muy pertinente además. Es un reto para todas las universidades y en particular en la Universidad Autónoma de Occidente, en nuestra universidad, estamos respondiendo, pienso yo, de una manera creativa frente a ese problema, ofreciendo, además de los típicos planes o programas académicos formales, pues de 8 semestres, 9 semestres, estamos ofreciendo también como una malla de opciones en capacitaciones, en lo que llamamos microcredenciales, cosas que también están haciendo otras instituciones de educación superior que no tienen el estatus de universidad. Sí. O incluso compañías como Amazon, por ejemplo, con su servicio agua. Entonces, es un esfuerzo coordinado en el que intentamos, primero, tener en cuenta la celeridad de los cambios, como lo comentabas hace un rato, para mantenernos, por decirlo así, en la cresta de la ola y no dejarnos sobrepasar. Y al mismo tiempo, darle a los estudiantes o a quienes ingresen a estos programas, que no son necesariamente los programas formales típicos pues, de 8 o 9 semestres, el chance de tener ciertas acreditaciones tempranas y poder tener herramientas para el trabajo. Entonces, es una combinación de distintos aspectos, que es una combinación que no es fácil, que hay que estarla madurando, que hay que estarla reactualizando, en donde básicamente también responde a las necesidades sociales del entorno. Porque entre otras tampoco es, y para la última pregunta van a ver por qué lo digo, tampoco es que nos podamos sentar y vamos a diseñar un plan de IA de aquí a 5 años, porque sí, también hay 3 señores locos o 3 muchachos locos en San Francisco, allá en Palo Alto, sentados en estos momentos,
inventándose cualquier cosa y no sabemos cualquier cosa qué es. Incluso hay un libro que sugiere que esos señores o chicos o locos que están sentados allá en Palo Alto, en San Francisco, también que venga el desarrollo y venga acompañado de la legislación o de proyectos de legislación para que también la sociedad pueda ir adaptándolos más rápidamente. Claro, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la inteligencia artificial en los procesos de formación, pues tiene pues, diferentes miradas, ¿no? Uno puede hablar, como mencionabas, de la formación en IA, que sigue siendo un reto, porque, como mencionas, el ritmo en el cual se desarrollan estas tecnologías es bastante alto. Eso es un reto, inclusive para uno como docente que trabaja en temas de IA. A mí me toca estar maceando mucho porque para tratar de mantener currículos actualizados, es decir, cada vez salen modelos nuevos y hay que estar, por ejemplo, ahora acaba de salir el modelo Kimi, me parece que se llama así Química 2 de los chinos también. Entonces ya uno está leyendo, bueno, que ese modelo que tiene diferente con DeepSeek que salió a principio de año y cuál es la diferencia con ChatGPT. Entonces eso implica pues desde la enseñanza de la IA. Copilot. Exacto, de la enseñanza de la IA hay un ritmo vertiginoso, pero bueno, si uno como dicen por ahí, el que le gusta le sabe, entonces uno lo disfruta. Pero también he visto que hay unos retos en la formación, cómo está como permeando todos los procesos de formación, ¿no? De hecho, hoy, y cada rato sale en LinkedIn, salió por ahí, o no creo si era Twitter, o es que llaman ahora, si una docente de historia, me acuerdo, se estaba quejando porque colocó una tarea, que era que los estudiantes hicieran un ensayo. Y entonces, claro, un estudiante entregó un ensayo que muy bueno y le empezó a revisarlo y bueno, que era IA. Y lo confrontó y el estudiante sí, lo hice con IA. Usted me pidió un ensayo, le entregué el ensayo. Entonces ya, a modo de, digámoslo así, de queja, que sí, que cómo hacemos para que los estudiantes no valoren el producto, me acuerdo tanto como de la idea, no valoren tanto el producto, sino el proceso. Entonces yo, de hecho, viniendo para acá, para la universidad, caminando, pues vino a la cabeza algo, pues es que si tú le pides al estudiante el producto, te va a dar el producto, y con estas herramientas de IA, pues más aún. Es decir, si le pides un ensayo, él te entrega un ensayo. Resuelto. Si yo como en los cursos de IA les pido un código, él te va a pasar el código. Entonces, si yo quiero el proceso, tengo que pedirles el proceso. Entonces, parece que muchos docentes no han entendido eso. Es decir, si yo pido el producto, ahora en la era de la IA, el producto sale inmediato. Igual, siempre los estudiantes han tomado atajos, ¿no? Antes era el compañero que les hacía de pronto el ensayo, o le pagaban a alguien que cada rato aparecen personas que te hacen trabajos a computador. Exacto. O tesis, te hacen tesis, de eso uno que aterró, pero salen tesis de doctorado, salen desde que te hacen. Bueno, que hay casos obviamente. Pero el mensaje es, en la era de la formación con inteligencia artificial está el reto en formar en IA, pero también en que los estudiantes y como profesores queremos que en realidad entreguen el proceso, pues pidamos el proceso. Es decir, me entregan el código, y usted lo dijo, profe, más que pedir el proceso es disfrutes el proceso. Claro, pero entonces lo que pasa es que y yo creo que muchos profesores todavía no han sido conscientes de lo que está pasando con la IA. Es decir, siguen pidiendo el ensayo, luego se quejan, no, que cómo hago para que mi estudiante no use IA si yo necesito que ellos escriban. Pues oye, entonces, pues sé creativo. No es deje el celular en la casa o no sabe que la calculadora. Si usted quiere que escriba, pues póngalo a escribir en el salón, a papel y lápiz, hágalo. Pero si el profesor llega y da pues como su clase magistral, quizás que lleva 20 años dando la misma clase, por decir algo, y luego se queja porque el estudiante le entrega un ensayo, pues oye, hay que ser coherente. Profe Sandra. Mira, José, que nos ha tocado cambiar muchísimo desde la docencia, por supuesto, dando la cara a estos retos del estudiante que nos llega, como les decía en un inicio, ¿sí? Y mira que conversando con industria, uno dice, bueno, la formación desde las universidades, ¿cuáles son las diferencias también uno se pone a pensar con todas las herramientas ahora en línea que están para formación, que también son válidas, ¿cierto? Pero ¿cuál es la diferencia de nosotros como universidad, ¿sí? Que le estamos aportando a la formación integral de ese perfil profesional? Entonces, estos son discusiones que hemos tenido y no desde nuestro punto de vista netamente académico, sino con industria. ¿Sí? Entonces nos sentamos con los CEOs, ¿cierto? Vemos qué está pasando en otros países, cómo han abordado estos retos y definitivamente lo que está queriendo la industria, ¿sí? Es que es el profesional
¿sí? Tenga unas capacidades, unas competencias también que les permita hacer frente a nuevos retos y adaptarse, ¿sí? Básicamente, eso necesitamos que entienda el estudiante que llega a nosotros, ¿cierto? Y que el proceso de formación, independiente de si está, bueno, a 8 semestres, 9, 10, ¿sí? Digamos que estamos también cambiando por esas dinámicas, como decía el profe Jesús. Vamos a plantear un plan de estudios para una formación en IA, pero ¿a qué tiempo? ¿Sí? Entonces usamos microcredenciales para que el estudiante desde su segundo semestre también tenga, digamos, una certificación de habilidades que ha adquirido y pueda aplicarlas en el mercado. Entonces acá viene la pregunta hacia atrás. ¿Es capaz de adquirir otras habilidades nuevas? Porque el entorno es muy cambiante. Entonces nosotros aquí desde nuestra enseñanza, desde el proceso de aprendizaje, queremos es que el estudiante adquiera esas competencias para la vida, ¿cierto? Bien. Entonces aprender a aprender. Y otras, el pensamiento crítico, que es tan importante, el que él pueda entender lo que está aportando o los resultados que está obteniendo a través del uso de esas herramientas nuevas que van a cambiar todo el tiempo. No, y se nos queda una cantidad de preguntas en ese sentido, porque al final uno tendría que preguntarse vamos a hacer un ejercicio, si el sistema universitario colombiano está maduro para afrontar la inteligencia artificial. Esa sí va a quedar en el tintero, pero entonces en vez de dejarle en el tintero, voy a proponerles algo, sí, no o me abstengo. Voy a hacerla. Profesor David Fernando, ¿el sistema universitario colombiano está maduro para afrontar los retos que le pone la inteligencia artificial? ¿Sí, no o me abstengo? Sí lo está. Sí lo está. Profesora. Tiene muchos retos, entonces, la verdad, está en proceso. Yo diría que está en proceso. Como que punto medio. Yo me abstengo. Sí, por no decir me abstengo, digo punto medio. Punto medio. Estamos en ese reto. Estamos en ello. Estamos en ello. De pronto, si me hablan de la UAO, creo que estamos en el camino. Sí, porque estamos hablando del sistema. Es que es el sistema universitario. No estamos hablando de UAO, exacto, sistema. Bien. Me acaba de llegar un mensaje de texto que dice que la próxima pregunta, y es la última, va a ser guardada en una urna y se va a abrir en 15 años. Y la pregunta es, ¿qué sueña que podría ser la IA en su campo de investigación en esos años, profe? Cerremos los ojos y pensemos fuera de la caja. Caramba. Pienso que vamos a tener unas prótesis cognitivas y la IA nos ayudará a diseñarlas, en donde vamos a tener una interacción humano-máquina directa. Y entonces vamos a entrar no solamente a la época en la que ya estamos de la inteligencia artificial generativa, sino en los futuros cyborgs. Profe, la guardaremos y en 15 años yo lo llamo. Listo. Ojalá que esté por acá. Ojalá yo también. Profe. Bueno, mira que hace como unos 10 años yo leía un artículo de un visionario que él decía, bueno, vamos a llegar a un punto donde vamos a alimentarnos de conocimiento literalmente. O sea, que vamos a comernos unas cápsulas y vamos a ser mejores en algún ámbito del conocimiento. Entonces, de alguna forma, digamos, tenemos superpoderes, entre comillas, ahorita que hablamos de los superhéroes. Entonces, yo pienso que, digamos, alineado un poco también a lo que dice el profe Jesús, en unos 15 años, yo creo que vamos a tener unos avances que no nos imaginamos en este momento. Yo no sé qué tipo de avance, pero mira que hace como unos 15 o 10 años atrás se había pensado en esas cápsulas. ¿Quién sabe hasta dónde vamos? Nos quedamos con las cápsulas. La guardamos, en 15 años hablamos, profe. Bueno. Profe Jesús. 15 años, yo me imagino algoritmos de inteligencia artificial, digámoslo así, no conscientes, porque hago la aclaración, porque todavía muchos piensan pues que va a tener conciencia. Creo que 15 años, con el desarrollo que tenemos actual tan vertiginoso, vamos a tener algoritmos de inteligencia artificial quizás que estemos explorando nuevos paradigmas alrededor de inteligencia artificial. Es que hoy uno de los retos que tenemos es eso, es decir, estamos estancados en un solo paradigma. Pero un desarrollo, profe, que usted diga va a pasar esto. Un desarrollo, lo que yo esperaría es sí tener un algoritmo con cierto nivel de superinteligencia que si me preguntas algo, sin el término de conciencia, algo parecido a la película Hair, de donde habla
bueno, la voz de... Sí, sí, sí. De la... de esta mona, algo así, es decir, yo me imagino asistentes Infiel. de ese nivel, que vos simplemente interactúes y que sea una, digámoslo así, que en relación a un asistente que da como tener una secretaria pues personalizada completamente, pero pues real. Más cercana a lo humano, ¿sí? No, pues obviamente con interacción humana, de acuerdo. Profe, guardamos esa propuesta también en una urna en Me quedaría 15 como años. Hair, No, el yo asistente tipo lo voy a Hair. llamar, profesor. Espere mi llamada. No, esto es Ciencia Pa' Vos, que sí, quisimos tener esta conversación con 3 expertos desde la universidad, pero entendiendo que se nos quedan temas que van más allá, que van más rápido como sociedad. Profesor David Fernando, como siempre, un gusto estar con usted, hablar con usted y de otros temas y salirnos un poquitico de la caja. De nuevo, Julián, muchas gracias por la invitación. Ha sido un gusto también conversar con los colegas, con Sandra, con Jesús. Como siempre, muy dispuesto a tus invitaciones. Muchas gracias, profe Sandra. Muchas gracias, que no sea la última vez. José, mil gracias por este espacio. De verdad que qué maravilla que podamos conversar con nuestros colegas estos retos de los cuales se habla tanto, pero pues también desde nuestra mirada específica aquí de la UAO. Entonces, chévere seguir contando con estos espacios. Muchas gracias, un honor estar aquí. Muchas gracias, profe Jesús. No, me uno a los agradecimientos del resto de colegas. Muchas gracias por esta invitación y felicitarlos por este tipo de espacios, porque la verdad necesitamos que la ciencia en general, en este caso pues la IA, llegue a todas las personas, que sepan en realidad cuál es el alcance de estas tecnologías, porque pues oye, tenemos que de alguna manera empezar a balancear esa avalancha de desinformación que hay, ¿no? Mucha gente está creyendo cosas que no tienen nada que ver con ciencia y se están como divulgando más esas ideas que lo que es la ciencia como tal, ¿no? Profe, muchas gracias. Nos vemos pronto en Ciencia Pa' Vos.